Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Bernabé Suárez y hoy vamos a estar hablando sobre los hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que hacemos día a día desde el inconsciente. Por ejemplo, a la hora de despertarte, ¿qué es lo primero que haces? Te levantas y coges el teléfono. Bueno, ese es un hábito, algo que hacemos sin esfuerzo y que ya estamos acostumbrados a hacerlo día a día. O sea, tú te levantas, agarras el teléfono, no necesitas mayor esfuerzo para agarrar el teléfono y empezar a revisarlo, ¿cierto? Bueno, eso es un hábito. Primero vamos a empezar con cómo adquirir un hábito bueno. La primera ley es hacerlo obvio. ¿Cómo lo hago obvio? Podemos hacer un registro de nuestros hábitos, ir viendo qué hábitos tengo buenos y qué hábitos tengo malos, a qué hora hago tal hábito. Y ahí, si tú quieres añadir un hábito, vamos a hacerlo con una estrategia. La estrategia es: quiero hacer conducta tal, ahora tal, en lugar tal. Entonces, quiero empezar a entrenar. Bueno, voy a empezar a ir al gimnasio a las 3 de la tarde en el gimnasio más cercano de mi barrio. Entonces, con eso ya hacemos obvio el hábito, ya sabemos qué es lo que queremos conseguir, ¿cierto? Bueno, la segunda ley es hacerlo atractivo. Hacerlo atractivo, ¿cómo? Pues tú puedes ver el por qué quieres conseguir el hábito. Me interesa conseguir el hábito de entrenar porque quiero verme mejor físicamente. Para hacerlo atractivo también puede ser una forma, antes de hacer el hábito que quieres conseguir, hacer algo que te motive. Yo no sé si te gusta escuchar música. Antes de llegar al gimnasio, tú empiezas a escuchar música, empieza ahí a ponerte en ese modo de que estás en buen ánimo como para hacer el hábito siguiente. La tercera ley es hacerlo sencillo. Hacerlo sencillo es reducir la tensión y la resistencia para adquirir el hábito. ¿Cómo? Haciendo que el hábito y yo estemos más cerca, o sea, que las cosas que yo tenga que hacer para alcanzar ese hábito, para hacer el hábito, sean muy pocas. Por ejemplo, ir a entrenar es alistarse, salir a caminar, entrar al gimnasio, agarrar las pesas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, mientras menos cosas yo tenga que hacer para adquirir el hábito, más fácil se me va a hacer. Porque mientras más cosas tengas que hacer, o sea, por ejemplo, si tú quieres ir al gimnasio y primero tienes que cambiarte, de ahí tienes que salir de la casa, pero tienes que ir a recoger tal cosa, de ahí tienes que hacer esto, lo otro, no vas a poder adquirir el hábito porque se te va a hacer muy complicado y va a estar muy congestionado para que tú puedas adquirir el hábito de ir a entrenar. La cuarta ley es hacerlo satisfactorio. ¿Cómo puedo hacer yo que un hábito sea satisfactorio? Un hábito que sea satisfactorio puede ser hacer un historial de hábitos. Por ejemplo, yo tengo un horario que es a tal hora me despierto, a tal hora hago esto, y yo lo voy llenando con chulitos. O sea, yo voy ahí dándole visto a lo que hice en el día. A lo que no hice lo dejo ahí vacío, y eso es algo que te motiva a hacer el hábito, porque al tú llevar un registro de los hábitos que estás obteniendo, es mucho más fácil que te motives para hacer el hábito. Porque cuando tú no llevas un registro es como, bueno, pues lo vas posponiendo, así. Entonces yo recomendaría hacer un horario. A mí me ha servido mucho. Hacer un horario es algo que sirve mucho a la hora de hacerlo satisfactorio. Porque tú al marcar con una X, con un visto, con lo que tú quieras, el hábito que lograste, significa algo para ti, o sea, estoy consiguiendo algo, y eso es hacerlo satisfactorio. No, vamos con cómo eliminar un hábito malo. Primero es hacerlo invisible. ¿Cómo lo hacemos invisible? Eliminando todas las señales del hábito. Por ejemplo, cuando tú ves la televisión mucho tiempo, pues las señales están muy claras. Tengo el control en tal lugar, la televisión en tal lugar, el sillón en tal lugar, y pues las señales simplemente ir y sentarse. O sea, las señales están ahí para que el hábito se siga produciendo. Entonces, hacerlo invisible es ir ignorando esas señales, ir cambiando esas señales. De ahí está la segunda ley, que es hacerlo poco atractivo. ¿Cómo lo puedo hacer poco atractivo? Escribiendo en un cuaderno cuáles son los beneficios y en qué me afecta ese hábito, en qué me afecta ver la televisión, qué beneficios obtengo al dejar de ver la televisión tanto. La cuarta ley es hacerlo difícil.
tú tienes que incrementar la resistencia entre el hábito y tú. Así como con un hábito bueno tienes que disminuir la resistencia, con un hábito malo tienes que incrementar. O sea, tener que hacer más pasos para llegar al hábito. Por ejemplo, lo de la televisión. Si tú quieres ver la televisión y quieres dejar ese hábito, obviamente, pues tú agarras el control, lo escondes o le sacas las pilas, la televisión la desconectas. Entonces, estás aumentando los pasos para ir a hacer ese hábito. Entonces eso se vuelve muy poco, pues se vuelve un poco con esa resistencia de, ya no quiero hacerlo porque me produce mucho más trabajo hacer ese hábito. Entonces tú haciendo más complicado el hábito, se vuelve más difícil de hacer. Y la última de ley para eliminar un hábito es hacerlo insatisfactorio. Hacerlo insatisfactorio, puedes hacer un contrato de hábitos, por ejemplo. Si yo hago este hábito, voy a tener tal consecuencia. Por ejemplo, si yo como comida chatarra, yo estoy haciendo una dieta y como comida chatarra, entonces voy a tener un castigo inmediato. Entonces tú haces un contrato contigo mismo, o puede haber personas extras con las que hagas el contrato, que vayan pues midiendo tu conducta con el hábito. Y bueno, eso es para cómo eliminar un hábito malo. Bueno, para concluir vamos a ir viendo cómo un hábito pues o varios hábitos nos sirven pues a largo plazo. Pues tú adquiriendo hábitos buenos que te sirvan, que te hagan sentir mejor, pues con eso vas a ir mejorando poco a poco. Al ir tú adquiriendo hábitos que te sirvan, vas a ir incrementando tu nivel de productividad. Bueno, ¿por qué es tan difícil eliminar un hábito malo y por qué es tan complicado adquirir un hábito bueno? Un hábito malo es muy fácil de adquirir. O sea, si tú empiezas con me compré una televisión y quieres ver la televisión, pues es muy fácil adquirir porque es muy satisfactorio, es muy sencillo, es muy todo está accesible para adquirir el hábito. Pero claro, a la hora tú de coger un hábito nuevo y empezar a intentar pues intentar adquirir un hábito bueno, es mucho más complicado porque son muchos más pasos, a veces es insatisfactorio de vez en cuando pues hacer el hábito, no te sientes tan cómodo. Entonces claro, por ejemplo, Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos es un libro que te va a ayudar mucho pues a la hora de adquirir nuevos hábitos, y a eliminar obviamente. Te ayuda conforme va avanzando el libro, te ayuda a entender cómo funcionan los hábitos, cómo funcionas tú respondiendo a los hábitos. Ser consciente de los hábitos malos y buenos que tú tienes es algo muy positivo porque a largo plazo pues tú vas a poder ir solucionando los problemas que tienes o adquiriendo nuevos hábitos. Entonces pues sí, es algo muy satisfactorio y pues muy bueno. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete y que tengas un lindo día.